¿Qué tal amigos de Red de Fútbol? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio aquí en nuestro canal donde, bueno, intentamos ida y vuelta y nos quedó la sensación, como esta semana no tendremos fútbol infinito, de que podíamos agregar un poco más a lo que hicimos con Jaime allí a bocajarro, una vez que Paris Saint-Germain, como lo habíamos definido, si no lo vieron, ahí tienen el episodio, un campeón con un fútbol total que nos recordó aquellos años 70 donde los equipos holandeses, tanto el Ajax como la selección, habían dejado una marca porque eran conjuntos que tenían una característica muy clara, que era la de la movilidad, la de la presión, la de la preparación física y también la de la capacidad futbolística. Les pedimos, eso sí, como siempre, que nos acompañen, que nos digan si les gusta este video, si obviamente les pedimos que se suscriban, que apoyen toda nuestra programación y nuestro esfuerzo que estamos haciendo aquí en Red de Fútbol para poder contarles historias y para poder contarles, darles claves de lo que nosotros entendemos que está sucediendo en el mundo del fútbol y por qué está sucediendo. En este caso vamos a hablar de Paris Saint-Germain y lo que han sido las claves para esta temporada, para la consecución de la UEFA Champions League. Bien se sabe que París finalmente, después de 15 años de inversión catarí de 2.283 millones de euros que llegaron en todo este periodo, ha logrado el objetivo. El jeque el emir de Qatar se había propuesto como meta ganar la Champions porque entendía que eso era lo que mayor visualización le podía dar a todo este proyecto y por eso no escatimó en esfuerzos. Consiguió un club fundado en 1970 como Paris Saint-Germain que ya cuando la competencia tenía 25 años recién era fundado. Y le costó mucho meterse dentro de lo que fue la dinámica del fútbol francés, dominado en aquellos años 70 por el Saint-Étienne. Llegó como la unión entre el Paris Football Club y el Stade de Saint-Germain, y así se formó este club que jugaba en el Parque de los Príncipes, donde se jugó casualmente la primera final de la Champions League creada en París, allá por 1956, esa primera final ganada justamente por Real Madrid, que había sido casualmente el último campeón o el campeón antes del conjunto parisino. Pero vamos a hablar un poco en clave de números y en clave también de cómo es que este plantel y esta parcela deportiva, a partir del entrenador, a partir del director deportivo o asesor de fútbol, el portugués Luis Campos, cómo se formó todo esto. Primero, vamos a hablarles un poco de algunos de los números. Paris Saint-Germain jugó 58 partidos hasta el momento de la consecución y de la consagración en la final de la Champions. Anotó 152 goles y en esos 58 partidos le marcaron solamente 55. Ahí tenemos en las cifras una de las claves. Menos de un gol recibido por partido, con una de sus figuras también, el italiano Gianluigi Donnarumma. En Champions disputó 17 encuentros, 11 victorias, 1 empates contra PSV Eindhoven en fase de grupos y 5 derrotas. 3 de ellas sufridas en la fase de 2024 del torneo. Las derrotas de 2025 no le terminan pesando porque son en series a ida y vuelta, donde en el caso de Liverpool en los octavos de final pierde la ida y se recupera en la vuelta, y en el caso de Aston Villa, que es la última derrota que sufre, la derrota viene en el partido de la vuelta cuando ya había sacado una renta suficiente en el encuentro de ida. Habíamos hablado de que había sufrido bastante en ese 2024. En la primera fase del torneo disputa 6 partidos solamente. Le gana al Girona en una acción de final de encuentro con un error de Paulo Gazzaniga y después le gana a Salzburgo de visitante por 3-0. Empata contra PSV de local y sufre las derrotas contra el Arsenal, el Atlético y el Bayern. Cuando el torneo regresa allá por 2025, el 22 de enero, a los 53 minutos del partido frente al Manchester City, campeón hace 2 temporadas, el equipo perdía 2-0, pero se recupera. Marca 4 goles sobre el final en ese duelo mano a mano, porque también se jugaban algo muy importante los de Guardiola, que necesitaron la última fecha, poder ganar ese último partido para poder garantizar que iban a estar en el playoff
donde caerían eliminados frente a Real Madrid. Pero ese es el punto bisagra. Cuando el París le consigue ganar, le consigue dar vuelta al partido al Manchester City, ahí encamina la temporada. Luego vence en el último encuentro y ahí desemboca en el playoff. Y en el playoff le toca jugar contra el Stade de Brest y es allí donde el equipo gana confianza y ya venía en ese punto de seguridad sobre lo que estaba haciendo de la mano de Luis Enrique. Esos goles en aquel partido del 4-2 frente al City de Dembélé, Barcola, João Neves y Ramos fueron fundamentales para lo que vendría después. Se dice, hay rumores, siempre pueden llegar a ser desmentidos, que Nasser Al-Khelaifi le había puesto el ojo a lo que venía haciendo Luis Enrique, porque si bien había fe en la construcción de parte del entrenador asturiano de lo que trataba de hacer, las derrotas sufridas en la primera parte del torneo habían iniciado un punto de alerta que eso era lo que preocupaba, porque si caía el equipo frente al City, la posibilidad de la clasificación ya con 3 derrotas encima era bastante complicada. Pero el equipo con personalidad, y se dice allí que hubo una charla muy parecida a la que Luis Enrique había tenido en un momento de la temporada anterior frente a la Real Sociedad, que está registrado en el documental que habla de aquellos que no tienen idea del fútbol, para ponerlo en palabras más manejables, aunque no tengamos censura aquí, pero se supone que allí Luis Enrique apela a un discurso muy parecido. El equipo estaba viéndose superado en aquel encuentro frente a la Real Sociedad y les pide a los jugadores valentía, le pide a los jugadores que intenten algo más, que intenten ganar duelos, porque si van a perder, por lo menos había que perder con la identidad que les había inculcado, que era la de intentar superar al rival, intentar ganar duelos, intentar colocar la pelota en el campo opuesto para poder, sí, a partir de ese momento, tener opciones para poder lograr lo que Luis Enrique tenía en su mente futbolísticamente hablando. Luis Enrique, que es clave dentro de todo esto, se retira como futbolista, tiene 55 años, nació en Asturias, se retira como futbolista en 2004 en el Fútbol Club Barcelona. Decíamos, surgido del Sporting en 1989 cuando todavía tenía 19 años. Después de ahí pasa a Real Madrid, juega 5 campañas entre 1991 y 1996. Gana la Recopa en 1997 con el Fútbol Club Barcelona, es campeón olímpico en los Juegos de 1992, justamente en tierra catalana, y debuta como entrenador del Barça B, sucediendo a Pep Guardiola en 2008. Termina luego llegando, tras el paso de Tito Vilanova y el paso de Tata Martino, a suceder a Guardiola. Guardiola había ganado al frente del club catalán un triplete en 2009 en su primera temporada y Luis Enrique lo copia porque gana el triplete también en su primera temporada al frente del equipo azulgrana en esa campaña de 2015. Deja el Barça en 2017 justamente cuando le había hecho esa enorme remontada a Paris Saint-Germain. En la ronda de los octavos de final había perdido 4-0 en el partido de la ida en el Parque de los Príncipes y aquel encuentro con una brillantísima actuación de Neymar y con el último gol de Sergi Roberto es el que corona esa remontada, la más grande conseguida en la historia de la Champions. Luego su equipo cae ante la Juventus en cuartos de final, superado contundentemente en los 2 partidos, sobre todo en el partido jugado en el estadio de la Juve, y ahí es donde ya se había vislumbrado que el pasaje de Luis Enrique había llegado a su fin. Dirige a la selección de España entre 2018 y el Mundial de 2022. Hay un paréntesis en 2019 marcado por la pérdida de su hija Hannah, que fallece a los 9 años de edad el 29 de agosto de 2019 tras sufrir un cáncer en los huesos, fulminante, y que eso marcó, porque los hinchas del París le devuelven esa imagen con Hannah en el campo de juego en la consecución en 2015, justamente en Alemania, en el Estadio Olímpico, con ella con una bandera que después se replica, era la bandera del Barcelona y la bandera de Cataluña, ahora se replicaba
en esta final con la bandera del Paris Saint-Germain. Tiene un dato también muy llamativo. Disputó 11 como entrenador, 11 finales a partido único y ganó las 11. La segunda parte fundamental en este proyecto, decíamos, es el portugués Luis Campos, 60 años, exjugador, asesor de fútbol del club de Nasser Al-Khelaifi a partir del año 2022, donde se produce la mayor cantidad de las llegadas de futbolistas que consolidan este proyecto. Pero vamos a repasar las piezas, si se quiere, más importantes de este conjunto de Paris Saint-Germain al cabo de la temporada, con un par de datos más. Dentro de los 17 partidos de la Champions, William Pacho, el ecuatoriano, es el que más minutos sumó. De los 1.550, teniendo en cuenta el alargue que se juega frente al Liverpool, Pacho de 1.550 juega 1.542, los 17 partidos. Achraf Hakimi, de los 1.550, juega 1.540. Dembélé es el máximo anotador en la Champions, marca 8 goles, da 6 asistencias, es seguido por Desiré Doué, con doblete en la final, tiene 5 goles y 4 asistencias. Hakimi tiene 4 goles y 5 asistencias. Y el otro lateral, para que vean la importancia de los extremos y de los laterales en este equipo, es Nuno Méndez con 4 goles y 2 asistencias. Habíamos hablado al comienzo del episodio de la solidez defensiva, menos de un gol por partido. Allí hay que apuntar al campeón de Europa, Gianluigi Donnarumma, de 26 años, llegó libre del Milan en julio de 2021 después de haber sido campeón de la Eurocopa con la selección italiana. En el lateral derecho apuntamos a Hakimi, llegó del Inter en julio de 2021, mercado anterior a la llegada de Campos, por 60 millones de euros. Es el único futbolista del plantel que había ganado la Champions, lo había conseguido con Real Madrid en 2016-17, no como actor protagónico, y en 2017-2018. Se convirtió, al anotar en la final, en el sexto jugador africano en poder marcar en una decisión de Copa de Europa o Champions League. El primero que lo había conseguido, fue el primer marroquí en lograrlo, sí, eso sí, Rabah Majer, el argelí, lo consiguió con el Porto en 1987, Samuel Eto'o, camerunés, lo consiguió con el Barça en 2009, Didier Drogba, marfileño, en 2012 con el Chelsea, Sadio Mané, senegalés, en 2018 con el Liverpool, perdiendo esa final, y Mohamed Salah, egipcio, con el Liverpool, ganando la final de 2019. La siguiente pieza de esta cadena de la defensa es Marquinhos, capitán y jugador más veterano del plantel. Ganó 10 veces la Ligue 1, o sea, el título de campeón de liga del fútbol de Francia, de las 13 ligas, 10 de las 13 que tiene el cuadro de Paris Saint-Germain. Había llegado en julio de 2013, procedente de la Roma, por 31 millones y medio de euros. La siguiente pieza de esta cadena de futbolistas la compone William Pacho, ecuatoriano que también hizo historia al ser el primer jugador ecuatoriano en ganar una UEFA Champions League. Ya lo habíamos dicho, se pierde solamente 8 minutos de toda la competencia. Es el futbolista que más partidos y más minutos ha disputado en la campaña, 4.103 minutos en 52 partidos. Pacho llegó en el verano de 2024, en agosto, por 40 millones procedente del Eintracht Frankfurt. Nuno Méndez, lateral izquierdo, 22 años, llegó del Sporting Club de Portugal en julio de 2021. Lo pagaron 38 millones de euros. Lo que aporta sobre la banda izquierda es fundamental, un jugador que tiene la capacidad de corregir cuando Achraf se va al ataque para conformar una defensa de 3, pero cuando decide Luis Enrique quedar con 2 jugadores contra el punta mano a mano o directamente mano a mano con Vitinha retrasado o Joao Neves, Nuno Méndez le da profundidad sobre la izquierda. Habíamos hablado de los medios, hay que hablar de Vitinha. Vitinha llegó del Porto justamente en julio de 2022 por 41 millones y medio de euros. Es la movilidad, es el pase, es la certeza, es el remate, es la asistencia, es la pelota detenida. Es un cerebro y un candidato a Balón de Oro este futbolista de 25 años.
El siguiente portugués también, es João Neves. Se dice que Luis Enrique quería jugadores de mentalidad ganadora y que Luis Campos también sabía de esto. Luis Campos portugués, Luis Enrique español, que buscaban justamente futbolistas o marcados por la Liga Española o nacidos en España. Achraf es nacido en Madrid. En este caso, João Neves, de 20 años, llega de Benfica en agosto de 2024 por 60 millones de euros. El siguiente mediocampista también, Fabián Ruiz, 29 años. Llegó del Napoli en agosto de 2022. Por él pagaron 23 millones de euros cuando el Napoli lo había pagado al Betis 40 millones de euros. Es un jugador que se había perdido valor y al cual Luis Enrique, cuando lo recibe, lo había dejado fuera del Mundial de Qatar 2022. Entonces, aquí se produce un reencuentro con un futbolista que ya había manejado en la selección española, pero al cual, siendo uno de los más veteranos del plantel, Luis Enrique le carga una responsabilidad por la calidad futbolística que tiene el número 10 andaluz y al cual le pide eso, justamente en momentos decisivos, que Fabián sea el más valiente del equipo. Y vaya si lo fue luego en la final y en toda la temporada. Pasando al ataque, hay que hablar de Désiré Doué, 19 años. Llegó del Stade de Rennes en agosto de 2024. Se pagó por él 50 millones de euros. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde aparecerán los canteranos de Paris Saint-Germain? Ningún canterano comenzó el partido, pero llegarán los canteranos. Alguno hay porque el proyecto, como lo dijo Luis Enrique, cuando se incorpora al club, es modificar la mentalidad que el Emir había diseñado. O sea, quiero grandes jugadores, quiero balones de oro, quiero cracks. Luis Enrique dijo, estaba convencido de ello, tranquilos, vamos a hacer que los balones de oro se formen en el club o se hagan en el club viniendo, como pasó con algunos futbolistas que estaban rebotando, teniendo una segunda oportunidad después de haber, entre comillas, fracasado o no haber cumplido con ciertas expectativas en otros clubes. Doué, con 19 años, decíamos, lo pagaron 50 millones, anotó 15 goles y 16 asistencias en 54 partidos. Apenas si pasó los 3.000 minutos de juego, pero vaya, si en su primera temporada ha sido un jugador fundamental. Ha sido el primer jugador involucrado en 3 goles, 2 goles, en 3 anotaciones, 2 goles y una asistencia en una final de Champions League con 19 años a punto de cumplir los 20. Y es el futbolista más joven en anotar 2 goles en una final de Champions League. Para muchos, junto con Lamine Yamal, al cual le lleva más o menos 2 años, candidatos a marcar toda una época y candidatos también a pelear por el Balón de Oro. Veremos si los méritos son los suficientes para Doué como para hacerse de ese premio, si el respaldo de esta conquista de la Champions lo puede empujar aún más lejos, pero claramente tiene que estar mínimo en un top 10. Dentro de los puntos de realidad tiene que estar en un top 5 en la elección del Balón de Oro. El otro que tiene que estar allá arriba es Ousmane Dembélé, 28 años. Vaya curvas si ha tenido la carrera de Dembélé. Llegó procedente del Fútbol Club Barcelona en agosto de 2023. Ya estaba Luis Enrique en el plantel. Lo pagaron al Barça, le pagaron la cláusula de rescisión, 50.400.000 euros. ¿Cuánto lo había pagado el Barça? Al Borussia Dortmund, 105 millones de euros para compensar la salida de Neymar en ese mismo mercado en agosto de 2017, cuando el Paris Saint-Germain le había comprado a Neymar al Barça por 222 millones de euros, la compra más importante que se haya hecho en la historia del fútbol. Dembélé, cuando se va Mbappé, y este también es un punto, como mucha gente ha situado a Mbappé diciendo se deshace de la mochila de Kylian, Luis Enrique o el club. Yo creo que el club no quería que Mbappé se fuera por el hecho de que la historia termina
con un sabor muy agrio, porque hay un juicio de por medio, hay muchos elementos. Se decía que Mbappé se quería ir antes, que tenía la idea fija de irse a Real Madrid, pero que París no lo dejaba irse. Bueno, entonces Mbappé le dijo, voy a quedar libre. Trataron de que no quedase libre, Mbappé se va sin poder conseguir el objetivo de la Champions, pero Luis Enrique dicen que también, como siempre, tenía un plan. Y ese plan, como se ve en aquel programa, que no es un documental, sino es la historia de aquellos que no tenían idea, él sabía que un Dembélé con los pies en la tierra era un futbolista mucho más fácil de manejar, y eso es lo que se dice, que el propio Mbappé, al cual le podía pedir, le podía tirar de las orejas, lo podía sentar en el banco de suplentes como llegó a ser, hasta que entendiera lo que le pedía, que era presión, movilidad y entender cómo era este juego de Luis Enrique. Y eso, vaya si lo consiguió. En la temporada, 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos, uno de los 2 campeones del mundo del plantel, aunque no tiene un rol protagónico en aquella conquista del Mundial de 2018, uno de esos campeones junto con Lucas Hernández. El último punto de los titulares es el georgiano Visha Kvaratskhelia. Llegó del Napoli, es la última adquisición que hace el conjunto parisino en enero de 2025 por 75 millones de euros. Recién puede jugar a partir de la serie frente al Stade de Brest. Y no lo utiliza tanto Luis Enrique en esos primeros partidos porque entendía que le tenía que dar algunas horas de vuelo más para que comprendiera la idea. Y el apodado Varadona, como le pusieron los del Napoli, por ese estilo de juego encarador, veloz, aunque no es un número 10, sino que es más bien un extremo con gol. Ese apodado Varadona se convirtió en el primer georgiano en anotar en una final de Champions League. Aportó en esa segunda mitad de la temporada, una vez que ya comprendió que había que jugar no solamente con ese desequilibrio y ese desparpajo en el mano a mano, sino que también había que agregarle un espíritu colectivo. Y esa es la gran mejora que hemos visto de Kvaratskhelia a medida que la temporada y la Champions fueron avanzando. En 25 partidos desde su llegada aportó 7 goles y 6 asistencias, y ciertamente su mejor versión se ha visto sobre el final. Quedan los futbolistas que ingresaron en esa final. Creo que el más notorio de todos ellos es Bradley Barcola, 22 años. Llegó del Olympique de Lyon en agosto de 2023. Se pagaron por él 42 millones. 58 partidos, jugó en todos los encuentros de la temporada, anotó 21 goles y dio 19 asistencias. Pero fundamentalmente entendió de Luis Enrique que cada vez que entrase tenía que aportar algo y que no siempre iba a ser titular, sobre todo con la llegada de Kvaratskhelia y con la irrupción de Desiré Doué, pero Barcola lo entendió perfectamente. El siguiente integrante marcó en la final, 19 años, pero nacido el más joven en los que participó en la conquista, Seny Mayulu, nacido en 2006. Canterano del club, ahora sí aparece un canterano, uno de los 2 canteranos en disputar la final, anotó en esa final y fue su 5º gol en toda la temporada. Otro de los que aportó en la temporada, campeón del mundo, ya lo habíamos mencionado, 29 años para Lucas Hernández, nacido en Marsella, pero de doble nacionalidad española, formado en la cantera del Atlético de Madrid, llegó procedente del Bayern en julio de 2023. 45 millones de euros se pagaron por él, también lo consiguió a la baja el conjunto parisino porque el Bayern se lo había abonado en 2019 80 millones al Atlético de Madrid. Gonzalo Ramos es el siguiente, el hombre que aportó goles, pero que también supo entender que no iba a estar siempre. El único 9 fijo de posición que tenía Luis Enrique. Siempre se le pregunta a estos entrenadores de la llamada vertiente de fútbol total, ¿por qué no tienen un 9? Y Luis Enrique lo tiene en el plantel. Es un portugués muy dúctil que sobre todo brilló en el partido frente al Arsenal en el estadio del conjunto londinense. Llegó Gonzalo Ramos de Benfica en agosto de 2023. Recién se efectuó en esta trampita que utiliza a veces el cuadro parisino
efectúa, lo obtiene a préstamo en la primera temporada y lo paga en la segunda. 65 millones se pagaron por él. Dio 18 goles y 6 asistencias en solamente 1.630 minutos de fútbol. O sea que tiene un rendimiento de más de un gol generado por cada 90 minutos de fútbol que ha visto en el campo. El otro canterano del club es Warren Zaïre-Emery, 19 años. Aportó cosas, es un medio muy interesante que supo darle relevo a los futbolistas de la zona de la mitad de la cancha. Y con esa edad, 19 años, también tiene un gran futuro. Decíamos cuando nos íbamos preparando para la final que esta final podía llegar a ser la de Paris Saint-Germain y se dio por todas las circunstancias de cómo este club se fue armando. Muchos jugadores llegados desde 2022, algunos antes, Marquinhos la excepción, muchos jugadores no formados por la cantera del club, recién algunos pocos que tienen algunos minutos que, como se ve, van cambiando esa tendencia compradora del conjunto parisino, que vio cómo pasaban los Ibrahimovic, los Neymar, los Messi, los Mbappé, todos ellos adquiridos, los Cavani, muchos jugadores de renombre, pero que apeló a Luis Enrique, que para muchos estaba con una tarjeta amarilla entre comillas, encima cuando llegó ese partido frente al Manchester City, pero que supo revertir y supo elevarse en la manteada, en esa significación de triunfo para un entrenador. Cuando hay un entrenador por el aire, no es que los dirigentes en una final, no es que los dirigentes lo hayan echado, sino que es que sus jugadores están muy comprometidos con él y le agradecen todo lo que les ha dado en la campaña. Múnich en su quinta final no ha decepcionado. Cada vez que la Champions se ha posado en esta llamada capital del sur de Alemania, ha entregado un campeón. En el 79 fue el Nottingham Forest. El Marsella, el otro campeón, se había consagrado en 1993. El Dortmund se había consagrado en el viejo Estadio Olímpico en 1997. Y en este estadio ya lo había logrado el Chelsea. También otro proyecto millonario, pero que volvió a mostrarse en este estadio del Bayern, volvió a consagrarse y fue la primera, la tan ansiada estrella por parte del equipo parisino. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen, que si les gustó este video que nos den un me gusta y que en medio de toda esta temporada, donde parte de verano del fútbol, donde generalmente no se juegan cosas tan importantes, que nos sigan acompañando porque tendremos episodios especiales, acompañaremos el Mundial de Clubes, tendremos las entregas de parte de todos nuestros espacios de fútbol centroamericano, tendremos Que Pase Inter Miami, tendremos Fútbol Infinito, pero siempre agradecemos que ustedes nos den su apoyo, que se suscriban y que estén con nosotros. Así que hasta el próximo episodio especial. Muchas gracias por habernos acompañado en este y sigan en Red de Fútbol. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.